donde está Daniel, no sé si ya abrió la noche porque a mí Ah, está. Acá dice que se desconectó y está volviendo. Así que vamos a esperar un minuto porque Daniel Peretta, el director de la sección, va a dar la apertura esta noche a esta actividad. Bueno, estamos sujetos a estas cuestiones técnicas que manejar muy bien. Así que esperemos, crucemos los dedos que... ¿A mí se me escucha? ¿Sí? Bien. Bueno. Crucemos los dedos que podamos trabajar bien y que se escuche. Bueno, mientras Daniel intenta conectarse, tenemos estas cuestiones que por ahí el internet funciona bien, por ahí no funciona bien. Así que, mientras tanto, mientras Daniel entra nuevamente, bueno, yo ya agradezco a Guillermina Carlomagno, que es la hospedadora y moderadora de la reunión, y que es la que está manejando esto, así que le agradezco mucho y nos deseamos suerte para que esto funcione esta noche. Les doy en realidad, hasta que venga Daniel, un poco lo que estoy convencida que él les quería decir, que esta noche, bueno, a todos les decimos bienvenidos. Sé que hay, por lo que he visto en las inscripciones, gente de otros lugares, de otras distancias, y bueno, más allá de lo que estamos sufriendo con este confinamiento, las cuestiones técnicas, si funcionan, nos permiten otras cercanías, podríamos decir. Crucemos los dedos entonces para que podamos trabajar esta noche. Bueno, aprovecho entonces para algunas cuestiones técnicas. Todos los micrófonos están cerrados para una mejor organización y para que no haya ruido, pero quien quiera hacer preguntas o intervenir,
puede usar la función levantar la mano. Son varios, entonces es posible que Guillermina no vea quién levanta la mano, así que lo mejor es usar la función. La otra posibilidad también es hacer preguntas por el chat, escribirlas, entonces ella en su momento las va a leer. Bien. Estamos esperando que venga Daniel. El director de la sección para vernos esta noche. Bueno, mientras esperamos, yo reitero entonces la bienvenida a la escuela, a la sección Rosario de la escuela, y decir sección Rosario es decir que somos parte de algo mayor que es la EOL. La EOL en la Argentina y la MP en el mundo. Es decir, que seguimos una orientación dada por Freud, por Lacan, por Miller, por Éric Laurent y otros, y esto es lo que nos distingue, podría decir. Lacan decía que no era seguro que el psicoanálisis perdure. Creía más bien que no iba a perdurar, y lo que duraría sería la religión. Hoy el psicoanálisis da prueba de vitalidad en muchas partes, pero también está muy hackeado por lo que la época comporta. Por ejemplo, hoy está borrado bajo la cifra. El mejor ejemplo es lo que tenemos actualmente, cotidianamente, con la pandemia. Todo ha quedado bajo la cifra. Cuántos enfermos, cuántos muertos, cuántas camas, cuántos jóvenes, cuántos chicos, cuántas ciudades, es pura cifra. Y el sujeto, sí, queda totalmente borrado. Es lógico, estamos en una situación excepcional donde los números nos agobian. Pero bueno, quiero recordar que el 4 de enero de 1980 Lacan lanzaba un movimiento que daba nacimiento a la escuela de la causa freudiana. De ese movimiento, Jacques Alain Miller se hizo el arquitecto. De esto hace 40 años. Y hace unos días se recordó la visita de Lacan en Caracas. Esta visita produjo un giro internacional de su discurso y posibilitó que en 1992 se creara la MP. Caracas fue un momento de encuentro. Y por eso mismo, para iniciar esto y para conmemorar estos 40 años que Lacan vino y viajó a América Latina, quiero hacerles escuchar lo que dijo Éric Laurent
a propósito de la conmemoración de la visita de Caracas, de la visita de Lacan a Caracas. Son unos pequeños minutos, es una parte de lo que él ha dicho. El tercer punto que quiero subrayar es que Caracas fue un momento de encuentro con los sectores de Lacan de América Latina, con las maneras de leer Lacan que tenían, con los instrumentos de trabajo que tenían, como por ejemplo el grupo de estudio, que fue un descubrimiento. Este tipo de instrumentos y de manera de leer a Lacan produjeron un encuentro por nosotros que veníamos de Francia, un efecto nuevo, y recuerdo el cuidado con el cual hemos trabajado el programa de este encuentro con Jacqueline Miller en todos los detalles para favorecer el efecto encuentro. Y esto fue amplificado en esta reunión de Caracas, pero a propósito. El último punto, el cuarto que quiero subrayar, es que para el discurso analítico, el texto que presentó Lacan en su diálogo con Freud, en la oposición que él hizo, al mismo tiempo comparándose con la edad, subrayando que él se acercaba de la edad de la muerte de Freud, pero que en los puntos que transmitió, digamos, la desconfianza que tenía con la tópica de Freud, pero al revés, el acento que tenía con la topología de las pulsiones en Freud, oponiendo estos dos puntos, y también oponiendo esto de la paz sexual y lo mortífero de la paz sexual, por un lado, mientras que con él trataba de reconciliar el cuerpo vivo con la escritura nueva que proponía. Estas también orientaciones de Lacan, muy claras en su texto, por supuesto, eran el resultado de los últimos desarrollos de su enseñanza, y él consiguió digamos, transmitirles de una manera tajante y decisiva. Bueno, más allá de lo emotivo que puede ser recordar los 40 años que Lacan vino a América y lo que eso produjo como giro internacional para el psicoanálisis de orientación lacaniana, me pareció importantísimo que Éric Laurent señalara esta dimensión de una paz sexual mortífera en el texto de Freud, y que él viniera a contraponer algo del orden del cuerpo vivo. Y es justamente en esta tensión que se va a ubicar la cuestión del goce. Por eso es que me pareció importante traerlo como una apertura ya a lo que vamos a tratar. Como ustedes deben saber, hoy ya hay 7 escuelas en el mundo que conforman la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que junto a todos los nudos y los institutos del campo freudiano trabajan para mantener viva la orientación lacaniana.
Cada lugar es sostenido por sus miembros como una base de operaciones de trabajadores decididos, en donde cada uno con su estilo reciben, alojan a quienes les interesa el psicoanálisis y hacen de la escuela un lugar de refugio y orientación. También es importante que la escuela y sus psicoanalistas estén presentes en la ciudad y puedan interpretar el momento presente. Justamente el momento presente ha hecho que las actividades y la rutina de la escuela se haya visto detenida por el COVID, y entonces el funcionamiento de la escuela ha tenido que hacer las cosas de manera inédita. Hoy tenemos estas nuevas formas virtuales que sin duda nos interrogan, nos interpelan, pero también nos permiten, como decíamos antes, otro tipo de cercanía. Por eso, de alguna forma, a esta actividad le hemos puesto una suerte de brújula. Una brújula que es una frase de Jacques Alain Miller, que dice: no hay clínica del sujeto sin clínica de la civilización. Esta frase yo la entiendo como que el analista tiene que poder interpretar su época, no puede estar por fuera, y en la medida de lo posible conversar con sus contemporáneos. Justamente esta idea que Lacan tenía de que no era seguro de que el psicoanálisis perdure, pero que sí lo haría la religión. Lacan pensaba que el psicoanalista podía contrarrestar estos efectos si estaba a la altura de lo real de la época. Es más, llegó a decir que renuncia a ser psicoanalista aquel que no esté metido en la cultura de su tiempo. Así como en su momento Freud pensaba que para formarse como psicoanalista había que formarse en filosofía, literatura, historia, antropología, es decir, estar en contacto con lo que hervía hacia su cocción las cuestiones culturales. Siempre me pareció una indicación fundamental, porque la práctica del psicoanalista está marcada por la soledad. Y su soledad en la práctica se puede dignificar si el psicoanalista sale de esa soledad para saber qué pasa a su alrededor. Ahora bien, otro punto que me interesa comentar es que no hay una definición de psicoanalista, como tal vez muchos de ustedes hayan escuchado, pero sí por eso hay una orientación. No es que la escuela trate de formar psicoanalistas en serie como si fuera una fábrica, en la que todos saldrían moldeados según ciertos tips, sino que se trata de tener aquellos elementos que le permitan responder a la contingencia que le plantea el sufrimiento de quien los consulta, en el consultorio, en el dispensario, en la institución, en el hospital, donde sea. Y para eso justamente Lacan inventó la escuela. Y Jacques Alain Miller lo nombró como el quinto concepto fundamental del psicoanálisis. La escuela está para preservar el vacío de la definición del psicoanalista y mantener al mismo tiempo una orientación en donde cada uno pueda encontrar su estilo para responder a lo imprevisto de lo real. Entonces, las cuestiones de la clínica y la práctica encuentran su lugar central en la escuela. No nos olvidemos de distinguir la clínica y la práctica. Es importante porque en la clínica tenemos las clasificaciones, los tipos clínicos de los sujetos, los conceptos universales, podemos decir, y en la práctica es lo que hace justamente a la posición del practicante, a su función, a su acto, al encuentro con lo real. Entonces, después de la muerte de Lacan,
Miller llamó a un retorno a la clínica. Ese retorno a la clínica nos llevó a ver las incidencias de la enseñanza de Lacan, ya que hay un constante plantear y replantear los problemas que la civilización y los síntomas le son correlativos. Estos interpelan al psicoanálisis cada vez, como ahora nos interpela toda la cuestión virtual. Nos interrogamos, ¿es posible el uso de la virtualidad en los tratamientos? Lo virtual, lo telefónico, el trabajo a distancia. Esto justamente hace repensar los conceptos, ver qué se puede mantener, qué incidencias tiene. Lo cual hace que el saber elaborado por el psicoanálisis no es estático, está constantemente en movimiento, es un discurso vivo, cuestionándose sin cesar, llegando incluso a la contradicción. Para recorrer estos movimientos, vamos a utilizar como columna vertebral los 6 paradigmas del goce. Es un texto escrito por Jacques Miller en 1999, durante un curso que se llamó La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica. Durante ese curso, Miller viajó a Estados Unidos y dio una serie de conferencias en Los Ángeles, en donde trató de explicarle a los norteamericanos qué era el goce. En realidad se encontraba con un problema porque en la lengua inglesa el término goce es enjoy o joy y no da cuenta de lo que es el goce para el psicoanálisis. Así que hizo un gran esfuerzo para explicar algo concreto a los norteamericanos y tenemos que decir que de ese esfuerzo nosotros nos podemos beneficiar. Nos beneficiamos porque en realidad este texto es también una enseñanza de cómo Miller lee a Lacan, cómo lo hace de una manera dinámica que no nos deja fijados en una elaboración. Los 6 paradigmas son una serie de respuestas a una pregunta sobre el goce. Es la pregunta que le hace Miller al texto de la enseñanza de Lacan. Es una pregunta clínica, es una pregunta teórica, estudiada bajo diferentes facetas. Pero bueno, ¿qué es un paradigma? Paradigma tiene muchos sentidos y depende dónde se lo utilice. En el ámbito científico, el paradigma es un principio, una teoría, un conocimiento originado en la investigación que servirá de referencia para modelo y futuras investigaciones. Pero la palabra paradigma también se utiliza para indicar un patrón o un modelo, un ejemplo fuera de toda duda. En este sentido se lo usa como una matriz disciplinar. También se puede entender por paradigmas, conceptos y sistemas de valores que forman parte de una visión particular de la realidad. Entonces, cada paradigma del goce, cada uno va a ser una perspectiva de cómo Lacan elabora el goce en la condición humana. Y que esta condición humana está constituida por 3 registros o 3 dimensiones que son lo imaginario, lo simbólico y lo real. Miller se va a interesar por las conexiones y las heterogeneidades. Y entonces vemos cómo la enseñanza de Lacan no hace sistema, no está cerrada, no es un todo, sino que es un conjunto de preguntas tratadas sucesivamente. La gran empresa de Lacan
fue al principio mostrar la preeminencia de lo simbólico en la experiencia humana. Y de esa forma arrancó al psicoanálisis de la biología. Lacan trata de demostrar que lo simbólico precede, que uno nace al mundo inmerso en un baño de lenguaje, que lo simbólico ordena la vida psíquica, que es también lo que arranca al hombre del universo arcaico que son las necesidades vitales, el primum vivere. Esta idea se va a desarrollar y desplegar hasta el seminario 20. Con muchos matices, ya los vamos a ver. Pero a partir del seminario 20 habrá un vuelco en su enseñanza. El goce y lo real tomarán primero mayor peso y posteriormente los tres registros tendrán la misma importancia. Así que este texto que usaremos como ruta principal, Lacan lo que hace es extraer el término goce y hacer girar toda la enseñanza de Lacan alrededor de este término. Miller dice que utilizará los paradigmas como fotogramas simplificados. ¿Qué son los fotogramas? Son imágenes fijas que al pasarlas una después de otra rápidamente, logran el efecto de movimiento. Es el origen del cine. Guillermina nos va a mostrar ahora unos segundos cómo las imágenes, una detrás de otra, pueden dar este efecto. Un fotograma es una imagen fotográfica obtenida sin hacer el uso de una cámara fotografía. Este se obtiene a través de la colocación de objetos por encima de una superficie fotosensible como por ejemplo una película o papel fotográfico y posteriormente a la exposición a la luz directa. Un fotograma es cada una de las imágenes impresas químicamente en la tira del celuloide del cinematográfico. Las primeras fotografías fueron fotogramas. Gracias, Guillermina. Bueno, esta sería la idea de lo que hace Miller con los diferentes paradigmas. Hace una captura, como si fuera una imagen de pantalla, una forma, una manera en que Lacan ubica la satisfacción. Y se da cuenta que esto no queda así para siempre, sino que lo va moviendo, lo va modificando, porque en realidad ninguna de las formas capta todo. Y además encuentra contradicciones en lo que él mismo plantea, lo que lo lleva a tratar de plantearlo de otra manera, y entonces se reconfiguran todos los conceptos. Al tocar uno, los otros también se mueven. ¿Qué es lo que dice Jacques-Alain Miller? Los paradigmas fueron previstos, estoy citando el texto. Los paradigmas fueron previstos para intentar recomponer, por efecto de esta superposición rápida, el movimiento que anima lo que llamamos la enseñanza de Lacan con respecto a la doctrina del goce. En otro lado, en el inconsciente y el cuerpo hablante, Miller dice también, Lacan no ha venido a borrar a Freud, sino a prolongarlo. Los cambios en su enseñanza se hacen sin desgarramiento, utilizando los recursos de una topología conceptual que asegura una continuidad sin prohibir la renovación. Y verdaderamente esto lo vamos a constatar cuando pasemos de un paradigma a otro. Hay cambios decisivos que se hacen en la continuidad, son deslizamientos sin desgarramientos, y en esto de alguna forma yo encuentro que produce el funcionamiento del inconsciente, que no conoce el principio del no y tampoco el de la contradicción.
en algunos casos vamos a encontrar que un paradigma dice lo contrario del otro. Y sin embargo no es una contradicción, sino que responde a la lógica del inconsciente. Y también diría que en esto la enseñanza de Lacan tiene la lógica de un análisis. En un análisis también se puede decir una cosa y su contrario, y no por eso queda invalidado. Por otro lado, tanto Lacan como Miller siempre se han esforzado por sorprender a su auditorio, por introducir algo un poco más complicado o inesperado, y que haga que su auditorio no se duerma, porque lo normal es que durante una clase el auditorio tiende a dormirse. Así que veremos cómo lo real del goce nos despierta. Un toque de real siempre sacude y modifica todo cuando nosotros creíamos que estábamos tan tranquilos. Nuestra cuarentena, el COVID y todo lo que pasa ahora nos ilustra, ¿no? Ha sido como un toque de real, vamos a decir. Bueno, quisiera ubicar algo de lo que llamamos enseñanza. Hay un primer momento que Lacan en realidad llama sus antecedentes. Es toda una serie de textos en donde ese periodo se viene a cerrar por un texto que se llama Acerca de la causalidad psíquica. Uno puede ver que en ese periodo, que llamamos los antecedentes, se puede verificar que el abordaje psicoanalítico se sitúa por completo en el registro de lo imaginario. Para Lacan, acá la causalidad psíquica era de orden imaginario. La imagen era, o es en ese momento, la causa del psiquismo. Es una imagen zambullida en el inconsciente. Es el fundamento del inconsciente. Y el sujeto consciente no tiene la clave de lo que se trata. Lacan utilizará un término freudiano, imago. Vamos a decirlo rápidamente. La causalidad imaginaria es la identificación. La imago tiene la potencia de captar al psiquismo y la instancia del yo freudiano. La identificación es una atracción imposible de detener e incluso no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que nos identificamos a algo. Lo notamos en otro. Por ejemplo, los padres notan enseguida cuando sus hijos adolescentes de repente empiezan a hacer cosas un poco desconocidas, no son familiares y aparecen con cosas que hacen los amigos. Pero quien se identifica no se da cuenta que se está identificando. Y hay una atracción que en realidad no se puede detener. Ustedes saben que en esta época Lacan desarrolla el estadio del espejo, que es una construcción que pertenece al conjunto de la imagen. Y cuando digo imagen estoy hablando también de lo visual. Lacan se apoya mucho en que la visión es el sentido que primero se desarrolla muy rápidamente, lo que le permite al sujeto captar el mundo, su entorno, pero también se apoya mucho en la etología animal. Trae al grillo, a la paloma, cómo cambian sus formas de tanto de
del sexo que adoptan, de la posibilidad de ovulación, toma la agresividad por el territorio, toma la seducción. Bueno, hay muchísimas referencias al mundo animal. Ahora bien, esta etapa se cierra y Lacan mismo la nombra mis antecedentes. Lo que se llama la enseñanza de Lacan comienza con el texto Función y campo de la palabra y el lenguaje. Ahí Lacan corre a lo imaginario que tenía un lugar preponderante e introduce el ternario de lo imaginario, simbólico y real. Y le da entonces una primacía a lo simbólico. Dicho así muy brevemente, es lo que en general tenemos y conocemos de Lacan, lo que más conocemos de Lacan. Pero Miller va a situar aún otro momento, que se llama el último Lacan, la última enseñanza, que se refiere a lo que viene a ser lo inverso de toda su enseñanza, en donde Lacan se sale de Lacan, en donde le va a acordar una primacía al uno y en donde desde esa perspectiva la práctica varía considerablemente. Nosotros recorreremos en aproximadamente unas 8 clases 20 años de la enseñanza de Lacan. Se darán cuenta cuántas cosas van a quedar afuera. Cuánto hay para investigar y desplegar que no vamos a poder hacer, porque ya nos vamos a detener a la altura del seminario 20. Ahí donde es el inicio de lo que se llama la última enseñanza de Lacan y donde empieza prácticamente un nuevo psicoanálisis, si puedo decir así, porque en realidad Lacan siempre uno mantiene lo que llamamos Lacan en bloque, desde la primera a la última enseñanza. No nos dará el tiempo para continuar a partir de ahí, pero de alguna manera, en alguna otra ocasión, comenzaremos a hacer ese otro recorrido, ese otro trayecto. Es justamente por esto, porque nuestras reuniones van a ser escasas para todo lo que hay para desarrollar, que les presentamos la idea de hacer una ampliación, una profundización a partir del dispositivo de los carteles. Muchos de ustedes conocen los carteles, pero para quien no lo conozca, es un dispositivo inventado por Lacan para obtener un saber a la medida del interés y las posibilidades de cada uno, que no está constituido como un grupo con un líder, sino que tiene una modalidad horizontal. Lacan nos propone un modo de estudiar, de producir, que pasa por el encuentro con el otro, no solos ni aislados, pero por el contrario nos dice que la producción sí tiene que ser individual. Esta producción va a tener la marca del intercambio, la riqueza del haber trabajado con otros. Y no solo que propone eso, sino que Lacan también propone que después de un cierto tiempo, para evitar el pegoteo de sus miembros, la gente permute. Dice esto es lo que dice Lacan, lo cito. Para la ejecución del trabajo, adoptaremos el principio de una elaboración sostenida en un pequeño grupo. Cada uno de ellos, tenemos un nombre para designar estos grupos, que es el cártel, ¿no? Se compondrá de 3 personas al menos, de 5 como máximo, 4 es la medida justa, últimamente es más de 4 y no se limita a 5. Y Lacan dice, continúo, más una encargada de la selección, de la discusión y de la
salida que hay que reservar al trabajo de cada cual. Esto está en el acta de fundación de la escuela. Lacan dice, después de un cierto tiempo de funcionamiento, los elementos de un grupo verán que se les propone que permuten a otro. Y entonces lo que tengo para decirles es que los miembros, adherentes y participantes de la sección están dispuestos a que se los contacte, lo pueden hacer y buscarlos a través del anuario que está en la página, para conversar sobre cómo constituir un cártel, qué temas se puede trabajar, de qué manera. Yo no me voy a extender en esto ahora, ustedes pueden entrar en las páginas, buscar más información, pero les puedo decir que la experiencia de cártel es muy posible hacerla de forma virtual. Es muy interesante y es muy enriquecedora, la verdad que se la recomiendo a todos. Bueno, pero volvamos a nuestra ruta, porque me fui por otros lados. Entonces les dije que vamos a tomar los 6 paradigmas del goce y que hemos elegido el goce porque es la brújula de la clínica. Lacan decía, la clínica es lo imposible de soportar. Y eso imposible de soportar suele estar impregnado por un exceso de goce, por un vacío de goce. También el goce es lo que se encuentra en el síntoma. Pero Lacan también decía que la vida sería vana si no hay goce. Es decir, que el goce también se encuentra en lo vivo. Esta noche estoy haciendo un poco una introducción porque si bien conozco a algunos de los que están presentes, hay muchos que no conozco y no sé, entonces, en realidad, a quién me estoy dirigiendo, así que es un poco un tratar de poner algunas cosas en común para arrancar con estos conceptos. Me interesa entonces ubicar algunas cuestiones básicas. ¿Qué es lo que nos permite precisar la noción lacaniana de goce? Freud distinguió la satisfacción libidinal de la simple satisfacción de las necesidades imprescindibles para la supervivencia del organismo. Ahí estaba la libido entonces. Lacan no se conforma con la libido y con la pulsión y aísla la noción de goce. Lo que trata de ubicar es lo que en la satisfacción libidinal no forma parte de la experiencia animal. Vieron que antes le conté que se había apoyado en un montón de cosas en la etología animal. Ahora lo separa de lo animal. Lo que va a ubicar es que se caracteriza, por el contrario, por una experiencia que se especifica por estar inmersa, para bien o para mal, en las lenguas, en las civilizaciones, en la cultura y por lo tanto en la época. Es decir, hay goce en tanto existe el lenguaje, en tanto hay lenguaje. Por eso es que este goce está ligado a la condición hablante del ser humano. Y por eso los animales no experimentan el goce. Y bueno, lo que podemos ver en algunos animales domésticos, podemos
ubicar que hay efectos del lenguaje, ¿no? Los animales domésticos, los perros, se ponen celosos, se ponen contentos, se ponen tristes, hay algo, pero podríamos suponer que algo hay. Pero en general el animal no tiene la experiencia de goce. Este goce puede entonces tomar dos estatutos. En un caso está borrado, negativizado, o según otra versión es imposible. Ya vamos a ver un poco más en detalle estas cuestiones. Su anulación o pérdida opera entonces bajo la forma de objetos perdidos, tal como lo había ubicado Freud, que Lacan los va a llamar objetos A. Estos objetos perdidos entonces son la causa de un movimiento de búsqueda y de recuperación que muchas veces da a la experiencia humana, si la vemos clínicamente, el aspecto de un fracaso recurrente, porque nunca encontramos el objeto perfecto. La estructura del objeto perdido hace que siempre va a faltar algo. Ahora bien, si bien ese goce está perdido, Lacan va a ubicar que el goce se sitúa ahora en el registro de la realidad, es decir, en la dimensión social, cultural, política, profesional, artística, etc. Ahí está activo. Son las modalidades de lo que Lacan designa con el término de discurso. Entonces, la negativización, que vamos a ubicar en uno de los paradigmas, es equivalente a su transposición en lo simbólico. Este simbólico lo llamamos la dimensión del otro, como una motivación inconsciente, como la causa del deseo incrustada en el fantasma. El objeto A se convierte entonces en esta causa de deseo. O sino también es el plus de gozar, que se cuela entre los elementos de la realidad y las mallas del lazo social. Se dice entre líneas. Entonces, esto que estoy nombrando, esta transferencia al discurso, a los semblantes, es la otra cara de la pérdida, o del borramiento, como dijimos antes, porque ahí se recupera. Entonces tenemos una dimensión de pérdida, una dimensión de recuperación en los discursos, como les dije antes, en lo que son las cosas de la vida social. Ahora, también puede suceder que el goce, esta sustancia libidinal, no esté borrada y no esté transferida al otro bajo la forma del objeto A. Que el objeto A no esté seccionado o extraído del sujeto. Entonces, cuando esta transferencia no tiene lugar y el simbolismo no ha operado como muerte de la cosa, como negativización de lo real que produce el símbolo, lo real viene a prevalecer sobre lo simbólico hasta el punto de realizar lo simbólico mismo, ¿no? Hacerlo real, como Freud lo describía en el esquizofrénico. Bien, todo esto lo vamos a ir desarrollando. Pero lo interesante, me parece, para señalar, es que el goce comporta entonces satisfacción, pero también sufrimiento. ¿Cómo ubicar la satisfacción? ¿Dónde se juega el goce? ¿Cómo se conecta o no se conecta con los semblantes? Todas estas son preguntas pertinentes que iremos desarrollando.
¿Por qué Lacan se vio llevado a formular este concepto de goce y no se contentó con la pulsión o la libido? Ya que Freud había ubicado la libido y la había desarrollado según las pulsiones, oral, anal, fálica, según las zonas erógenas que estuvieran comprometidas en la satisfacción. Yo diría que Lacan hace una lectura de Freud sobre la pulsión de muerte tomando dos caminos. Un camino es correspondiente a la simbolización. Lo simbólico mata la cosa. A eso lo va a llamar alienación significante. La educación, la identificación, el lenguaje, la castración. Veremos todas estas cuestiones. Es la operación en donde el otro, el campo del lenguaje, viene a sustituir al goce, lo transforma. Y el otro camino de la lectura de la pulsión de muerte, es decir, del más allá del principio de placer, lo ubica como eso que se satisface en silencio. Eso que se satisface por fuera del significante y la simbolización. Ustedes ven que parece contradictorio, porque antes dije que era la simbolización. Ahora estoy diciendo que también Lacan va a ubicar el goce por fuera de la simbolización, por fuera del alcance de la interpretación, entonces, que es difícil de tocar, que va a presentar una satisfacción paradojal, es decir, una satisfacción en el mal. Y ya Freud lo había ubicado cuando hablaba del más allá del principio de placer, en la reacción terapéutica negativa, en los sueños traumáticos, en el masoquismo. Hay toda una serie de cuestiones en donde el sujeto va contra sí mismo. Esto que estoy haciendo un pantallazo ahora muestra que no hay una sola manera de ubicar la satisfacción y de ubicar el goce. Y que vamos a encontrar a lo largo de este recorrido toda una serie de oposiciones. La pulsión y el goce opuesto al placer, el goce opuesto al deseo, el goce y el síntoma, el goce y lo sexual, el goce y lo asexual. Tendremos bastante para ir recorriendo, pero fue justamente por esto, por estas preguntas que se le fueron preguntando a Lacan, que para él fue necesario abrir sus elaboraciones y desplegar nuevos desarrollos que tuvieron incidencia en la clínica. Entonces, es que hay una transformación de la clínica. Esta es un poco la pregunta que nos vamos a hacer recorriendo los distintos paradigmas del goce. Se había comenzado diciendo que el psicoanálisis tiene que estar a la altura de la época, que es obvio que la época ha cambiado, la época de Freud es diferente a la de hoy, la de Lacan también es diferente a la de hoy, hay diferencia en los síntomas han cambiado, el abordaje cambia entonces. Es obvio que necesitamos nuevas elaboraciones. El psicoanálisis cambia sin abandonar sus fundamentos, y los pacientes que consultan traen nuevas problemáticas. Más complicadas a veces porque el tono de la época oscila entre el exceso o el vacío. O hay un más y más que no para, o hay un vacío de la vida, un vacío de no siento nada, nada me interesa, no tengo ganas de nada.
no sé qué hacer para sentirme vivo. Entonces, sin duda necesitamos otros abordajes que los freudianos, ya que en la época de Freud el exceso estaba contenido por la cultura misma de la época victoriana, y hoy es el empuje al exceso. Podemos decir que la época hoy es más es mejor. Y esto sabemos que tiene sus efectos devastadores, el capitalismo actual lo ha mostrado. Lacan trabajó esto en la última época de la enseñanza, nos dejó ciertas pistas para orientarnos, pero tampoco abandonó lo anterior. De cada impas, de cada contradicción, inventó una solución, y esa fue su genialidad. Ahí donde se topaba con un imposible, inventaba algo con eso. En realidad es una enseñanza para tener en cuenta. No digo que sea fácil hacerlo. Bien. Para ir redondeando un poco y también viendo si hay algunas preguntas y algunas cuestiones, yo lo que quisiera decir son algunas palabras sobre lo imaginario, lo simbólico y lo real, porque es con respecto a esto que vamos a estar trabajando, el goce y lo imaginario y lo simbólico y lo real. Y me disculpo con aquellos que a lo mejor ya saben esto que yo voy a tratar de decir, aunque sea brevemente. Si nuestra orientación sería estar a la altura de lo real, ¿qué sería eso? Diría que al menos no desconocer lo real. Lacan, para facilitar el estudio y la orientación, dividió la experiencia analítica en imaginario, simbólico y real, teniendo en cuenta que se presentan mezclados, anudados, o algunos anudados y algunos sueltos, pero que hay una necesidad de ubicar estas diferentes dimensiones. Lo imaginario, como dije anteriormente, fue por donde entró en el psicoanálisis. Ubicó la experiencia que le permitía al sujeto identificarse con su imagen. Y a esto llamó el estadio del espejo. ¿Por qué es necesario identificarse con su imagen? ¿No es evidente que si me miro en el espejo soy yo? No. No. Hay múltiples manifestaciones que muestran que la imagen del cuerpo y su reconocimiento no siempre van juntas. El autismo, la esquizofrenia, algunos momentos de despersonalización en la histeria. O sea que la imagen del cuerpo y su reconocimiento no siempre van juntos. Bueno. Que estén juntos es una característica del ser humano que está afectado por el lenguaje y por su entorno social, humano. Los animales no se reconocen en el espejo, y esta fue una observación que Lacan tomó de la etología. Los animales no reconocen su propia imagen, pero están determinados por la imagen de su especie. Están determinados para el apareo, para la pelea, para constituir manada, etc. Tengo que decir que la idea de imaginario, el concepto, la dimensión de imaginario, también va a ir modificándose a lo largo de la enseñanza. De la eficacia de la imagen, de eso visual, a
el goce en el cuerpo, en el yo, el sentido, la realidad, la escena, hay muchas formas de hablar de lo imaginario, en donde tenemos que tener presente que hay en general, en algunas ocasiones, como la realidad misma, una suerte de movimiento de escena a escena, pero en otras ocasiones lo imaginario también queda fijo, estancado. Lo simbólico, entonces, son las leyes, los sistemas. Por ejemplo, las leyes del lenguaje, las de la física, las del derecho, para dar un ejemplo, porque las leyes no tienen imagen, no es una escena, no está lo visual en las leyes, ¿eh? Pero lo simbólico puede generar una escena. Por ejemplo, si tomamos las leyes del derecho, pueden generar un juicio a partir de las leyes, y esto puede tener consecuencias en la vida de una persona, que puede ir a prisión o no, puede recibir una compensación o no. Entonces, lo simbólico no está determinado en una escena. No lo vemos, podemos decir así, pero tiene efecto y funciona. Lacan se apoyó en la lingüística estructural creando un algoritmo que se escribe significante / significado. Esto lo aplicó automáticamente a todos los conceptos, y así fue como hizo traspasar los conceptos a la dimensión imaginaria. Como yo decía antes, es el grueso de la enseñanza de Lacan, todo este trabajo. Finalmente queda lo real, porque lo real siempre quedó por fuera. Al principio Lacan lo determinó como lo que quedaba fuera del consultorio. Pero en realidad lo real también, lo que está fuera de lo imaginario, fuera de lo simbólico, lo que no tiene imagen, lo que no es dialéctico, lo que no tiene ninguna ley, lo que no pasa la palabra, lo que no se inscribe. Y por eso Lacan decía que era lo imposible de decir, lo imposible de ubicar, y por eso tan difícil de tratar. Sin embargo, lo real tiene una de las definiciones de Lacan que vuelve siempre al mismo lugar. Y el punto es, ¿cómo es que vamos a orientarnos por lo real, entonces? Finalmente Lacan llegará a la idea de que lo imaginario y lo simbólico son las maneras en que el ser humano puede arreglárselas con lo real. Si uno hace esta pregunta, bueno, pero ¿qué es lo real? Miller nos dice, es justamente la pregunta que no hay que formular. Porque la forma misma en que se presenta no conviene a la elaboración de lo real, tal como se presenta en la experiencia analítica. No tiene definición. Lo real no tiene definición. A diferencia de lo que en la experiencia analítica se puede ubicar como la verdad, que es una articulación significante reprimida. Entonces Miller nos hace la propuesta de abordar lo real no por el lado de la pregunta, sino por el lado de la respuesta. ¿Qué respuestas hay a lo real? Me interesa también ubicar que no es solamente en el consultorio que nosotros nos topamos con lo real, sino que para todos aquellos que trabajan en institución, lo real es justamente lo que se trata en una institución. Porque este real sin ley, que podemos en determinado momento asociar al goce, es el que asalta
a los sujetos, a esos sujetos que son derivados o que llegan espontáneamente a la institución. Y que si llegan a la institución es importante que encuentren una manera de cómo hacer para que ese real no los arrase. La institución misma es la necesidad de responder con un colectivo a esa dificultad. Ya sea que un sujeto tenga que estar internado, que tenga que pasar su jornada en un centro de día o en un lugar de alojamiento transitorio. Necesita de la institución para construir, armar una respuesta. Pero también la institución tiene que orientarse por lo real, mucho más que por un ideal. Aunque ese ideal esté imbuido de buenas intenciones. El ideal suele desorientarnos en realidad, ¿no? Si tengo que decir algo, lo mejor es que en un análisis uno puede hacer la experiencia de ese real que constituye el hilo rojo de una vida y del trabajo analítico. Pero bueno, lo que es importante es diferenciar el real del psicoanálisis del real de la ciencia. Por ejemplo, hoy el COVID es una figura de lo que podríamos llamar lo real, porque escapa lo que los científicos saben, porque no se sabe bien cómo tratarlo, porque hay diferentes teorías que intentan atraparlo de diferentes formas, pero la ciencia va a ir haciendo una traducción, una escritura de ese real que será de alguna manera operativo. Se encontrará la vacuna, encontraremos los medicamentos, aunque lleve un tiempo. Y el real del COVID se va de alguna manera a evaporar. Sin embargo, el real del psicoanálisis específico del psicoanálisis en realidad no se evapora. Es un real que concierne a la contingencia de los encuentros que hacen la trama de toda una vida. El psicoanálisis muestra que estos encuentros están tejidos con el lenguaje y que tienen efecto de goce en el cuerpo. Tenemos entonces varias respuestas sobre lo que es lo real, pero justamente la idea es ver a lo largo de estos encuentros cómo lo real, lo simbólico y lo imaginario se van a articular en relación al goce a lo largo de la enseñanza de Lacan. Bien, yo quisiera por hoy detenerme acá en esta suerte de introducción y contarles un poco cómo vamos a funcionar y después dar lugar un poco a las preguntas. Vamos a seguir el texto lo más que podamos para ir abriéndolo y explicándolo. Vamos a ver si logramos hacer un paradigma por reunión. A veces no vamos a llegar a hacer el paradigma por reunión porque se van complejizando. Hemos construido un blog que se está armando, en donde tenemos notas, en donde le hacemos preguntas a psicoanalistas de la escuela, en donde si hay carteles subiremos los trabajos de los carteles, trabajos de la cultura, entrevistas, citas, bibliografía, y eso va a ampliar un poco las reuniones que nosotros tengamos. El trabajo
que estamos llevando adelante, ustedes ven que yo hablo en plural, es porque está sostenido, está apoyado en un cártel. Las clases van a ser también producto del trabajo del cártel, más allá de que también van a ser producto de todo lo que se elabora, la incidencia de lo que se elabora en la escuela y en la MP. El cártel está constituido por Guillermina Carlomagno, Antonella Di Lorenzo, Tomás Piotto, Tomás Berger, yo misma, y tenemos un más uno que es Luis Tudanca. Hace unos días hicimos una presentación del trabajo que venimos haciendo. De todas formas, calculo que tal vez muchas veces queden preguntas, y esas preguntas, si no se logran hacer por chat, por ejemplo, me las pueden enviar a mí por correo, y veremos de retomarlas en la siguiente reunión. Vamos a trabajar primeros y terceros martes de mes, a las 8 de la noche. Trataremos de dejar un espacio para conversación y preguntas, y les cuento que el cuarto martes va a ser un espacio de casuística. Casuística quiere decir comentario de casos. Como no está permitido mandar casos o tratar casos por plataformas internet, digitales, etc., nosotros vamos a trabajar casos que ya estén publicados. Y trataremos que los casos ilustren, nos den una idea de lo que hemos ido trabajando en cada paradigma. Las reuniones de casuística son las únicas que van a ser aranceladas. Van a ser aranceladas porque, bueno, también nosotros necesitamos algo para una participación, vamos a decir, para los gastos de la sección. El arancelamiento de la reunión de casuística va a ser de 500 pesos cada reunión. Y si hay gente que está fuera de la Argentina, van a ser $5. Oportunamente le vamos a mandar para los interesados que puedan hacer el depósito, y así entonces poder acceder a estas reuniones. Bueno, les recomiendo, todavía el blog no está totalmente terminado, calculo que a lo mejor en unos 15, 20 días ya podrán entrar en el blog, los vamos a ir anunciando por el Facebook de la sección o por la página de la sección, y ahí también tendremos entonces un poco de despliegue más allá de las reuniones. Bien, a mí esta noche me gustaría detenerme acá. A lo mejor en las próximas reuniones es posible que ustedes también me interrumpan, me pregunten, cumpliendo la función esta de levantar la mano, porque a lo mejor así también se hace más ameno, ¿no? Ahora yo quiero pasar la palabra a Daniel Peretta, el director de la sección, que no tuvo un inconveniente para entrar, y también ver si hay, le vamos a preguntar después a Guillermina si hay algún comentario o pregunta de los asistentes. Daniel, qué suerte que estás con nosotros. Buenas noches a todos y muchas gracias, Marcela. Sí, lamento el problema con internet, un accidente de internet, pero bueno, parece que ya está solucionado. Yo hay muchas cosas que pensaba comentarles que ahora no se las voy a comentar, pero antes que nada quiero agradecer el trabajo del cártel.
hace un rato vos dijiste, Marcela, hiciste mención, esta pregunta que siempre tenemos, ¿por qué no sabemos qué es un analista? Mencionaste eso, pero en esta característica de las enseñanzas lacanianas en la ciudad de Rosario, si bien no podemos responder que es un analista, sí se va a esbozar en qué se orienta el analista de la orientación lacaniana. Este real que vos hacías mención hace un momento. Así que me parece que esto va a ser de lo más interesante. Y además, el funcionamiento propio de escuela que ha tomado estas enseñanzas, porque como decías, está sostenido en un trabajo de cártel, y el cártel es el órgano de base de la escuela, así nos lo propuso Lacan. Así que yo quiero aprovechar esta oportunidad, además de para augurar un buen trabajo para todos, para invitarlos, insistir en la invitación de la formación de carteles para la puesta al trabajo, porque esto nos va a enriquecer muchísimo. Bueno, por otra parte, bueno, vamos a esperar ansiosamente el desarrollo de esta enseñanza, que ya sabemos para dónde apunta, ¿no? Vos hiciste una breve mención de los paradigmas y me imagino que entraremos por la imaginarización del goce, pero la perspectiva que tenemos es lo real. Desde ya, gracias, Marcela, y gracias al cártel completamente. ¿Sí? No me quiero extender más porque ya me di cuenta que habías hecho un montón de comentarios a partir de mi accidente con Internet, entonces no vamos a entrar en redundancias. Bueno, paso a leerles por ahora. Natalia Tomás realizó un comentario que quiere comentar: excelente síntesis, Marcela, de lo que se desarrollará en el curso, gracias. Y tenemos algunas preguntas, las voy a ir leyendo y después, Marcela, si querés las puedes responder, o el que quiera tomar la palabra puede responder. Susana García pregunta si está pensado incluir en el blog estas clases teóricas. Después hay una pregunta de un usuario que no ha puesto su nombre, pero pregunta por favor si se puede explicar qué es el cártel nuevamente. Nicolás Álvarez refiere lo siguiente: el goce como lo no soportado por lo simbólico es otra forma de nombrar el malestar en la cultura actual, es una pregunta. Y la última, Cristina pregunta si los 500 pesos son cada reunión de la cuarta, de lo que sería la reunión de casuística. Beatriz hacía la pregunta sobre el cártel, que quería, si se podría explicar nuevamente. Bueno, yo invito también, perdón, ¿se escucha bien? Yo escucho una reverberación. ¿Se escucha? Yo invito también, si hay alguien o alguno de los integrantes del cártel que también quiera responder, o incluso algún comentario de alguno de los asistentes. No, con respecto a incluir las clases en el blog, no lo hemos pensado por el momento. Lo que sí les puedo decir que en el blog van a encontrar los 6 paradigmas del goce, que lo van a poder descargar porque está en PDF. Pero bueno, si quieren ir ya, antes de que el blog esté, está en internet también, pero en el blog va a estar. Los 500 pesos sí, son por cada vez, serán 4 o 5 veces, una por mes, un cuarto martes de mes. Explicar nuevamente el cártel. Les diría que también pueden entrar en la página de la sección y enterarse, hay muchos textos, pero el cártel fue uno de los tantos dispositivos que inventó Lacan
con la finalidad de obtener saber. Lacan inventó la escuela, inventó el cártel, inventó el pase, inventó la presentación de enfermos, de una manera diferente a la de la psiquiatría o la medicina. Y el cártel era una forma que fuera democrática en el sentido de un lazo horizontal, acorde a nuestra época, diría yo, podría incluso decir antipatriarcal. No había un líder, no había un padre. Hay lo que se llama un más uno. Un más uno es uno que es tanto íntimo al cártel, trabaja con el cártel, y al mismo tiempo no está en el cártel, está afuera. Está adentro y afuera al mismo tiempo. Éxtimo, que es otra palabra que inventó Lacan, en donde está la mezcla de íntimo y éxtimo. Es el inconsciente. El inconsciente tiene la estructura de éxtimo. También el objeto A tiene la estructura de íntimo y éxtimo, como veíamos recién. Son estas ideas topológicas que tenía Lacan. Entonces se trata en el cártel de que se junten 4 personas que se lleven bien, que estén a gusto, que sean amigos, que tengan un interés, que 4, 5, 6, creo que puede haber hasta 10, 15, pero se trabaja mejor en un grupo más chico. Para Lacan el número ideal era el 4. Lacan consideraba que el 4 es el número de la estructura psíquica. Él dice, desde que existe el Edipo, el 4 es el número de la estructura edípica, porque hay un cuarto, que es el falo, pero es el número que constituye el inconsciente, todos sus esquemas toman el 4, entonces a él le parecía que el 4 era el número justo, pero puede haber más. Y esos 4 se ponen de acuerdo en un tema, cada uno dentro de ese tema elige un rasgo que sea apropiado para él, que le guste, y entre los 4 eligen ese que va a estar con un pie adentro y un pie afuera. Y que en cierto aspecto va a alentar la producción, va a orientar cuando uno no sepa por dónde ir, va a provocar el trabajo. El cártel es un dispositivo de escuela en donde no se paga, no es algo pago como un grupo de estudio. Se paga con el deseo, con el trabajo, con la producción. Es un pago que brinda satisfacción después. Uno está contento con lo que hizo, aunque haya despotricado mientras lo hace, pero después se pone contento. Entonces el cártel está al alcance de todos, tiene la forma que sus integrantes le quieren dar, la forma de reunirse, la periodicidad que quieran, la posibilidad de encontrarse con otros carteles, intercambiar. Yo diría que para más información se metan en la página de la sección y van a ver que hay textos y hay una publicación también, creo que es online, que se llama 4+1, y hay muchos textos, hay muchos textos interesantes, pero es una forma de estudiar y de aprender, a mi gusto, muy enriquecedora. Y es cierto lo que decía Daniel Peretta, para Lacan era eso la escuela, no tanto las instancias políticas, era todo ese grupo de carteles que trabajaban como abejas que hacen la miel en un panal, un poco esta idea. No sé si eso alcanza, pero propongo que más que nada si quieren saber un poco más, hay muchos textos al respecto.
La pregunta sobre si el goce tiene que ver con el malestar en la cultura actual, sí y no, porque también tiene que ver con las cosas que disfrutamos de la cultura actual. También gozamos de la música, del arte, también gozamos de los deportes. Lo que pasa que la lógica del goce, vamos a ver, es las variaciones que hay, pero la lógica del goce puede en determinado momento aparecer como un exceso, como algo en más, ¿no? Que es cierto que la cultura actual empuja al más y más, o puede aparecer también como una falta de goce, ¿no? De todas formas, no podríamos, como dice Lacan, la vida sin goce sería vana, ¿no? Hay una diferencia, lo vamos a ver, en la pérdida de goce que implica la castración en términos freudianos y la recuperación del goce que se hace a través de los discursos. Cuando nos juntamos con amigos, y ahora cómo lo extrañamos, porque no podemos, recuperamos algo del goce perdido. Lo que pasa es que la recuperación nunca es 100%. Siempre hay algo que... siempre faltan 5 para el peso. Eso sería. Pero eso no quita que igual la pasamos muy bien. El goce se torna problemático, podríamos decir, cuando, lo digo muy rápidamente, lo vamos a ir viendo, cuando al sujeto se le hace algo que lo inunda, y donde una manifestación es la angustia, por ejemplo. Pero esto vamos a ir viendo. Yo diría que no es únicamente el malestar en la cultura. Freud también decía, es el bienestar en la incultura. Él también decía eso. Hay un bienestar en la incultura. También eso tiene que ver con el objeto A y el goce, y lo vamos a ir ubicando. No sé si a alguien le gustaría hacer algún comentario. Sería bueno que pudiéramos hacer así alguna conversación. Aquí una participante, Agustina, pregunta en relación a lo que se comentó del cártel, si es recomendable unirse a un cártel estando recién ingresando en el psicoanálisis. Y Beatriz agradeció la respuesta. Es perfecto. Es apenas uno empieza, cuando uno sigue y cuando uno ya está viejo. Todos los momentos son justos para estar en un cártel, porque el cártel se hace a tu medida. Entonces no hay objeción para el cártel. Es más, hasta puede haber cártel con gente que le interesa el psicoanálisis y quiere dedicarse al psicoanálisis, pero a lo mejor hay artistas que les interesa el psicoanálisis. Hay carteles también interdiscursivos. Por ejemplo, médicos y psicoanalistas se juntan para investigar algo de un punto de interfase, ¿no? Entonces no hay nada que venga a decir esta persona no está autorizada a entrar en un cártel. No sé si hay alguien que haya hecho la experiencia de cártel y quiera comentar.
cómo le resultó la experiencia de cártel para decirle algo a aquellos que no conocen, a quienes no conocen el cártel. Marcela, Sí. me voy a tomar yo el atrevimiento de contar algo de la experiencia de carteles, porque, bueno, a mí me pasó algo particular, que a lo mejor lo podría transmitir. Cuando se inauguró la escuela en Rosario, se fundó la escuela en Rosario hace 22 años atrás, creo ya, 22 años. Bueno, yo no era miembro de la escuela, ni participante, ni adherente, ni nada. Sin embargo, me acerqué a trabajar en un cártel en ese momento, con un miembro de la sección. Fue la segunda experiencia que yo tenía. La primera no había resultado por algún motivo personal mío. Y yo me acuerdo que en esos momentos estuvimos trabajando sobre la pulsión en ese cártel. Es un poco imborrable ese cártel porque posibilitó un lazo de trabajo con otros que incluso a mí me dio el impulso para solicitar ingresar a la escuela. ¿Por qué? Porque no solo hubo una producción de un saber. Me acuerdo que a partir de ahí pude realizar la escritura de un par de trabajos, que pude decantar algunos conceptos y algunos interrogantes, sino que además me permitió esta cuestión que tiene la escuela, ¿no? De poder trabajar con otros, sin pegoteo, pero con otros, ¿no? Esta cuestión de poder tener un tema en común, poder investigarlo cada uno desde su lugar, que un poco esto es el cártel. Para los que no saben, el cártel puede tener un tema y cada uno tiene un rasgo en particular, algo que a uno lo interroga, algo que a uno le hace preguntas. Y es con esas preguntas, con esos agujeros, que se sostiene el trabajo del cártel. Realmente fue tan entusiasmante, sigue siendo el trabajo del cártel tan entusiasmante, porque es como una posibilidad de captar algo del saber. En el saber incluyo lo que no se sabe también, ¿no es cierto? Lo que queda sin saber. Pero de una manera que hace un lazo y que es llevado a algún lugar, porque el trabajo del cártel, la escuela garantiza que puede ser llevado a algún lugar. Lacan lo decía de esa manera también, ¿no? Se le dará a cada cual el lugar para su trabajo. El trabajo del cártel permite también eso. No sé si aclara en algo, pero si se puede transmitir el entusiasmo por el cártel estaría fantástico. Bueno, eso solito. Yo creo que en esta época de pandemia el cártel se presta incluso al encuentro virtual. Sí, también se puede hacer y es interesante. Es muy enriquecedor. Pero yo le diría a alguno de los integrantes del cártel si quiere decir algo. Bueno, no sé. Ahí Manuel está habilitado el micrófono, quería comentar algo. Sí. Sí. No, quería preguntarles si ustedes imaginaron alguna clase de forma para producir los agrupamientos del cártel, o sea, para constituir los distintos grupos, cómo sería, digamos, o quiénes podrían ser seleccionados como más uno, si todos los miembros o los asistentes, cómo sería, y si además pensaron
alguna forma de reclutamiento, se me ocurre, o de agrupamiento digamos, para que se formen los carteles, ¿no? ¿A dónde puede recurrir la gente y cómo seleccionar un más uno? Es una Mira, pregunta más que nada, sí. digamos, para facilitar lo que sería la posibilidad de que efectivamente los carteles se constituyan, ¿no? En ese sentido. Mira, a mí la idea que yo propongo es que si hay 4 o más que se llevan bien y que tienen ganas de investigar, que se junten. Que entre esos 4 entren en el anuario de la sección Rosario de la EOL y vean si conocen alguno, que hayan escuchado, que investiguen, que elijan a uno. Y cuando eligen a ese, cualquiera, miembro, adherente o participante, cualquiera de ellos puede ser más uno, vayan a conversar con él y cualquiera de ellos le dirá cómo se inscribe el cártel y todas esas otras cuestiones más formales que las traten directamente con aquel que eligieron. ¿Mm? Seguramente algunos conocen de la lista de los miembros, adherentes y participantes. Lo importante es que 4 o más se junten, que se lleven bien, que tengan ganas de hacer ese trabajo, que se junten virtualmente. Puede haber alguien de Rosario, con alguien de San Lorenzo, con alguien de La Pampa, puede haber, si se conocen seguramente. Si no se conocen y quieren arriesgarse a juntarse con gente que no se conocen, también es una experiencia emocionante, uno no sabe qué puede ser, se puede hacer. Y en ese sentido, bueno, tal vez se puedan comunicar con Daniel, que está en la Secretaría de Carteles. Hay una Secretaría de Carteles, y entonces Daniel Peretta puede juntar a aquellos que nos falta uno para hacer 4, somos 2, nos faltan 2, estoy sola, ¿con quién puedo estar? Bueno, ese es el trabajo de la Secretaría de Carteles, que me parece que Tomás Berger y Tomás Piotto también están, si no me equivoco, que podría hacer ese trabajo, ¿no? De orientar a los que a lo mejor no llegan a conformar ese grupo de 4. Marcela. Sí. Sí, por supuesto, la Secretaría de Carteles va a estar disponible para esto, incluso si surgen dudas, si podemos armar, si hay gente que quiere armar un cártel y no sabe con quién, le podemos armar un buscador de carteles, un busco cártel, y ponerlo en contacto con otras personas, ayudarnos con la inscripción del cártel, porque esto se inscribe en un anuario del cártel. Y así que si abren la página de la sección Rosario y van a la sección de carteles, van a encontrar los nombres de todos los miembros de la comisión de carteles. Se comunican con cualquiera y nos ponemos a trabajar al respecto. ¿Sí? Claro, y además en el anuario están los mails y los teléfonos de cada uno, de todos nosotros que somos los miembros. Entonces, se dirigen al que a ustedes más les guste, o que hayan escuchado, o el que ustedes elijan. Tienen que elegir uno entre los 4, 5, 6, los que sean. Se ponen de acuerdo y eligen uno. Bien, hay una pregunta y un comentario. ¿Sí? Pamela Vides refiere interesante la referencia del bienestar en la incultura, dónde encontrar la pregunta, y luego Alejandro quiere hacer una acotación. Alejandro, si después querés te habilitemos el micrófono para una conversación, puedes hacerlo. La acotación que él quiere hacer para ver si es pertinente, con respecto al goce, en donde siempre faltan 5 para el peso y también donde sobren para el peso, pensándolo en la actualidad con respecto al empuje al más y sus consecuencias.
Se me congeló. Perdón. No escuché. ¿Vos lo volverías a decir? No, no escuché. ¿Ahí se escucha? Ahora te escucho, sí. Bien. Decía Alejandro, respecto al goce, donde siempre faltan 5 para el peso y también donde sobren para el peso, pensándolo en la actualidad con respecto al empuje al más y sus consecuencias. Sí, es totalmente justo lo que dice. Está bien. Es pertinente, ya lo vamos a ir desplegando más, pero es bien pertinente lo que dice. Y con respecto, para responderle a Pamela, es una entrevista que le hacen a Freud, pero ahora no sé dónde está, podría buscarlo, pero es una entrevista que le hace un periodista y Freud creo que está en no sé qué lugar, está en un bar o una cosa así, y le dice, esto es el bienestar en la incultura. Tendría que recordarme la referencia. No la tengo ahora a mano. Bueno, el goce trae muchas preguntas, ustedes ven, así que y veremos todas las variaciones y las facetas en las cuales podemos trabajar, y veremos también en los casos de qué manera se ubica entonces en la práctica. Bueno, si no hay más nada, les recuerdo, en general todos tienen mi correo porque está en la difusión. Si hay alguna pregunta que se les ocurre en estos 15 días, si la quieren hacer llegar para que la vayamos tomando oportunamente según vamos desplegando los paradigmas. La próxima reunión vamos a comenzar con el paradigma 1, que se llama la imaginarización del goce. Si tienen ocasión de leerlo mejor, porque los paradigmas son bastante densos y merecen a veces ser leídos más de una vez. Pero bueno, se van a orientar mejor si hacen una lectura entonces previa. Es más, si la pueden tener a mano, porque a lo mejor vamos a ir citando alguna u otra frase. Si les parece bien, entonces dejamos acá y nos vemos en 15 días a la misma hora. Les agradezco a todos de estar presentes y a los que participaron también, sobre todo. Bueno. Daniel quiere decir algo. Aplaudía. Está bien, todavía no reconozco los signos. Muy bien. Bueno, hasta la próxima entonces. Gracias, Marcela.